muchas gracias por invitarme. Fue una sorpresa que me invitasen y estoy encantado. Bueno, yo soy David Llorente y soy el fundador y CEO de Narrativa. Y bueno, os voy a contar un poco la historia muy breve de por qué estoy aquí, de lo que hacemos con Radio y Televisión Española para la cobertura de elecciones, usando inteligencia artificial, y en concreto lo que vamos a hacer para las elecciones de este domingo en Cataluña. Y luego, bueno, una serie de reflexiones sobre la relación entre inteligencia artificial y periodismo, y que creo que, bueno, que lo podemos extender a muchísimas otras industrias y profesiones. Bueno, ¿por qué estamos aquí o por qué estoy aquí? Bueno, pues os voy a contar lo que hacemos, ¿no? Nosotros nacimos en el 2015 y lo que hacemos desde el 2015 es transformar datos como este. Esto es, bueno, es un ejemplo de un extracto de un feed de datos de Dow Jones sobre mercados financieros. Y lo que hacemos es traducirlo, o, digamos, o convertir ese feed de datos en noticias, en este caso para el Wall Street Journal, ¿vale? Esto que veis aquí fue una predicción que yo hice en el 2017, que se ha cumplido. También he hecho muchas otras que no se han cumplido, o sea que tampoco penséis que... Pero bueno, hablaré de la que sí. Yo ya en el 2017 yo ya veía que la tendencia de la generación automática o la tendencia en la que iba la industria, sobre todo la industria de medios, digamos, nos iba a llevar a que el incremento del contenido generado automáticamente fuese exponencial. Nosotros, como he dicho, llevamos desde el 2015 generando contenido automático, noticias, ¿vale? Ahora hacemos muchas otras cosas, ¿vale? Pero centrándonos en noticias, yo ya veía digamos, el incremento de volumen que se iba produciendo, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo con la llegada de ChatGPT, que será la primera y la última vez que lo mencione, ¿vale?, en esta charla, pero con la llegada de ChatGPT, pues, digamos, todo esto ha crecido exponencialmente. Sí que es verdad que la tecnología, aunque quizá no sea obvio, pero la tecnología no ha cambiado tanto. Digamos, ChatGPT se podían hacer cosas que se hacen hoy con ChatGPT, ¿vale? Pero con la llegada de ChatGPT, pues, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado que todos conocemos, aceptamos y de alguna manera o de distintos grados implementamos, digamos, o usamos modelos de inteligencia artificial que ahora llamamos generativos, ¿vale? Antes se llamaba generación de lenguaje natural, ¿vale? Y los usamos a diario, ¿no? No solo en el trabajo, sino personalmente. Entonces, esto para empezar, como he dicho, esto es cierto ya. La gran mayoría del contenido que se genera automáticamente a día de hoy en el mundo es automático. Y yo diría que en algunos países o en algunas industrias incluso mucho más. Y claro, podéis pensar, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuál es la realidad de los medios? Pues la realidad es que nosotros trabajamos con más de 50 medios en el mundo y hay más empresas como nosotros, o sea que me imagino que habrá muchos más. Estos solo son algunos de ellos y generamos cerca de 2 millones de noticias automáticas al mes. Evidentemente no generamos artículos de opinión, son todo, pues digamos, noticias basadas en datos. Ahora ya veréis la aplicación a las elecciones, ¿no? Pero, digamos, estos son unos ejemplos y tengo que decir que en los últimos 6 meses nuestro, digamos, ritmo de adquisición de nuevos clientes ha casi quintuplicado el ritmo que teníamos anteriormente. O sea que esto está creciendo exponencialmente. Bueno, quería mostrar esto, aparte de hablar de nosotros, pero sobre todo lo más importante es para que entendamos que esto ya está aquí. O sea, la generación, en este caso, de noticias automáticas está aquí y es muy presente, está muy presente. Entonces voy a contar un poco de... Hace unos años empezamos a trabajar con Radio y Televisión Española, con los equipos de innovación,
en la generación de contenido automático, a modo de pruebas, ¿no? Lo que intenta ver es Radio Televisión Española es ver cómo pueden hacer para usar tecnología para incorporarlo, digamos, a su workflow, ¿no?, de trabajo. Tengo que decir en favor de Radio Televisión Española que de todos los proyectos proyectos que hacemos con clientes de medios, es sin duda el que más avanzado va, ¿vale? Porque cubre no solo una generación pura de noticias, sino han, digamos, establecido un workflow en el que el periodista está en el centro, ¿no? Y ahora os comentaré un poco sobre eso. Y en concreto, para las elecciones catalanas, que por cierto, todos sabéis que se adelantaron las elecciones un montón de meses, no ha sido sencillo hacer lo que teníamos pensado hacer en un año, en hacerlo en 2 meses, pero bueno, está todo ya listo. Pero, digamos, estas fueron las premisas, ¿no? Primero, hacerlas en tiempo real, es decir, en el momento que llegan los datos de escrutinio de oficiales, se tienen que ir generando noticias, ¿no? Y este es un aspecto muy importante, sobre todo para un ente público, el objetivo es cubrir los resultados de las elecciones, en principio, de poblaciones de menos de 10.000 habitantes. ¿Por qué? Porque, evidentemente, un ente público tiene que dar, digamos, esa cobertura. Se ha hablado mucho de la España vaciada, pues, digamos, es una de las prioridades que tiene Radio Televisión Española, ¿no? ¿Cómo podemos dar la misma información, con otro formato quizá, a todo el mundo, independientemente de lo grande o pequeño que sea la población, ¿no? Como anécdota, hay pueblos en los que, digamos, 2 minutos después de abrir los comicios, ¿no?, los centros de voto, ya han acabado, ¿no? Ya han votado los 3 vecinos que había, ¿no? Y la noticia sale automáticamente, ¿no? En el momento se votan, se sube el escrutinio en este caso creo que ha sido Minsight, de Indra, y se generan, ¿no? Entonces, da igual el tamaño, se van a generar. Evidentemente, esto no excluye que se puedan generar para poblaciones de muchísimos más habitantes, pero el objetivo, digamos, la parte más social o digamos, de finalidad social que tiene Televisión Española es llegar a la España vaciada, entre otros, ¿no? Luego, esto fue una novedad, generación del contenido en español, pero también en catalán. Como sabéis, los digamos, idiomas y dialectos, digamos, más minoritarios, pues no tienen la misma, digamos, los modelos de inteligencia artificial no funcionan igual, ¿vale? Se puede comprobar, pues si, no sé, yo por ejemplo he vivido muchos años en Estonia y bueno, pues el estonio cuando le pides a ChatGPT escribir algo no lo escribe igual de bien, ¿no?, que en español, ¿no?, por ejemplo. El estonio hablan 1.200.000 personas, o sea, mucho menos que el catalán, ¿no? Entonces, fue algo que hemos tenido que hacer en nuestros modelos, digamos, enseñarle al modelo a escribir en catalán los resultados de las elecciones, ¿vale? Luego, otra premisa, evidentemente, por eso estamos aquí, el contenido tenía que ser generado o tiene que ser generado con inteligencia artificial, ¿vale? Y, digamos, sobre todo aprovechando las experiencias que hemos tenido de 2 coberturas de elecciones pasadas, ¿vale?, que ya hicimos con ellos. Y el periodista en el centro. ¿Por qué? Porque esto no es... Creo que antes el compañero del prodigioso Volcán ha comentado, esto no va sobre inteligencia artificial, esto va sobre resolver problemas, buscar un uso de la tecnología y, sobre todo, en este caso, hacer que la inteligencia artificial sea, digamos, una herramienta más para el periodista. Pero la inteligencia artificial ni define qué hay que escribir, ni cómo escribir, ni la estructura de los contenidos, ni cuándo se van a publicar, ni demás. Todo eso digamos, es un trabajo del periodista. La inteligencia artificial es tecnología, simplificándolo un poco, son algoritmos matemáticos que no tienen, digamos, no tienen ni intención ni conciencia, ¿no? Esto creo que es interesante porque esto
O sea, quería poner mucho el foco en esta parte porque, como os podéis imaginar, hay muchas reticencias a la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho, digamos, a una empresa como la nuestra nos beneficia que se hable mucho de inteligencia artificial, pero la realidad es que muchas de las cosas que se están, o digamos que la gente que no está dentro de la industria considera como ciertas, no lo son, ¿vale? La inteligencia artificial es muy potente, pero quizá mucho menos potente de lo que en realidad sea, ¿no? Se habla de la inteligencia general, ¿no? Que se va a llegar en X años. En realidad no estamos ni mucho más, no estamos nada más cerca de conseguirlo que de lo que estábamos antes de ChatGPT. Eso son fantasías, ¿no? Porque al final es todo, la inteligencia artificial es una herramienta para el periodista en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los periodistas de Radio y Televisión Española? Bueno, la selección y la validación de los datos. Como en todo, una máquina, yo le puedo meter datos reales, ¿no? O me puedo inventar los datos. Entonces la máquina va a generar resultados de elecciones totalmente ficticios, ¿no? Entonces el periodista, en este caso, es el responsable de seleccionar qué fuentes de datos se van a usar. Lo mismo que hace cuando escribe una noticia, digamos, a mano, ¿no? Sin inteligencia artificial. Y esto es muy importante. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que, en relación a la generación automática de contenido, es que tú sabes qué datasets has usado para generar esos contenidos. Por lo tanto, los puedes referenciar, los puedes incluso enlazar y es muy fácil verificar que lo que has escrito es real, ¿no? Siempre es real en base al dataset original, ¿vale? Luego, la segunda parte es súper importante, porque claro, todos usáis y usamos ChatGPT y otros modelos, pero aún hay muchas preguntas que resolver, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, creo que sobre todo en el mundo de los medios, esto está siendo bastante polémico. Tengo un amigo abogado que le da igual la inteligencia artificial, pero le apasiona todo este tema por el tema de propiedad intelectual, ¿no? Porque es un problema que esto le va a estallar a mucha gente en la cara, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado modelos propios en los que digamos, los textos que se usan para entrenar el modelo los proveen los periodistas, los mismos periodistas. No andamos scrapeando por ahí contenido, ¿no? Luego, evidentemente, esos datasets de textos los proveen los periodistas y, de alguna manera, evitamos los sesgos que se producen cuando tú, digamos, usas datasets que te encuentras por ahí o que extraes de un sitio o de otro, ¿no? Entonces, todo esto nos garantiza que el modelo pues, no tiene sesgos, que no hay problemas con la propiedad intelectual y demás. Que es un problema que hace años no existía tanto, pero ahora es un problema increíble, ¿no? También es una oportunidad, ojo, ¿vale? Pero bueno, eso ya hablaremos. Luego, evidentemente, el feedback que proveen los periodistas es vital, porque al principio las primeras versiones que genera la máquina no son, sobre todo en un idioma nuevo para nosotros, como era el catalán, pues había un montón de problemas, ¿no? Los primeros feedback eran, bueno, es que todo está mal, ¿no? Y había que cambiar muchas cosas. Entonces, los periodistas sobre todo se han tirado, ya os digo, un trabajo que iban a hacer en un año, lo hemos hecho en un mes y medio, y el mes y medio, incluso en vacaciones, en Semana Santa, trabajando, proporcionando feedback para arreglar esos problemas. Bueno, luego ya hay cuestiones un poco más técnicas, como el establecimiento del grafo de conocimiento y reglas deterministas. ¿Esto qué es? Es muy sencillo. Al final, todo en el mundo, todo lo que hacemos tiene una especie de reglas, ¿no? Pues ¿quién gana las elecciones? Pues bueno, no quién gobierna, pero ¿quién gana? Pues el que más votos tiene, ¿no? O cómo se cuentan los votos, o cómo agrupamos votos, demás, ¿no? Pues todo esto son reglas que el periodista, en este caso los periodistas de Radio Televisión Española, conocen bien cómo se hacen las elecciones, cómo funcionan, ¿vale? Hemos trabajado con la Universidad de Lleida también. Y evidentemente ellos tienen el conocimiento de lo que llamamos del dominio, de qué son elecciones. Nosotros somos ingenieros, matemáticos, físicos, no sabemos de elecciones, ¿vale? Entonces, por esto creo que el compañero de Proyecto Volcán lo mencionaba antes también,
los tecnólogos tienen que trabajar con la gente que conoce el dominio, con los expertos. Si no, al final te puede generar un texto, pero como hace el ChatGPT se lo puede inventar, ¿no? Y algo que no es menos importante, pues qué estructura tienen las noticias, qué tono va a usar, qué gráficos se van a usar, en fin. Los equipos de SEO de la corporación han trabajado mucho en ayudarnos a, digamos, a generar esos titulares, los keywords, todo, para que no solo que se genere la noticia, sino que se lea bien y que, pues, por ejemplo, que Google pues sea capaz de indexarlo y lleve tráfico. Y luego, bueno, os lo mencionaba antes, el testing y la evaluación final, esto está siendo un trabajo intenso. Digamos, hemos dado por cerrado un poco todo, ya está todo listo, ¿vale? Estamos solo esperando a que empiecen las elecciones. Hemos hecho varios, esto es importante. Cuando hay elecciones, los proveedores de datos, en este caso Insight o Indra, son los mismos, o no, pero bueno, hacen test de elecciones, digamos, con datos ficticios, ¿no? Entonces, hacen varios durante las últimas 2 semanas y cada vez que hay un test nuevo, que ellos empiezan a entregar datos, nosotros los leemos, generamos el contenido y lo publicamos, digamos, en nuestro entorno de test, ¿no? Entonces, digamos, estamos muy seguros de que va a ir bien, también porque hemos cubierto otras elecciones en el pasado, las últimas generales y las últimas municipales, ¿vale? Bueno, si vais a rtveia.es, vais a ver todo lo que vais a ver ahí, todo está generado automáticamente, ¿vale? Esto es un pantallazo de cómo va a ser lo de las elecciones de Cataluña, esto no está aún publicado, ¿vale? Pero si vais ahí podéis ver ya todos los resultados que publicamos, todo lo que vais a ver son resultados generados con inteligencia artificial sobre las elecciones municipales anteriores y las generales. Y ahora, a partir de los próximos días, pues vais a poder ver también las elecciones catalanas. Como veis, se cubren municipios un poco, o sea, muy pequeños, ¿vale? A mis padres, que los dos son de pueblos muy pequeños, les hicieron mucha ilusión ver quién ganaba en su pueblo, porque antes era imposible, ¿no? Saberlo, sobre todo en tiempo real. Y yo creo que esto es un ejemplo. Por eso ¿os acordáis que os hablaba de que la mayoría de contenido es automático? No es porque en realidad tú estés leyendo la mayoría del contenido que leas sea automático, ¿no? Porque al final, bueno, pues ya sabéis, en los medios, pues una pequeña cantidad del contenido se lleva a la mayoría de las vistas, de las páginas vistas. Pero sí que es verdad que con el contenido automático podemos generar el contenido long tail. Es decir, yo a lo mejor no voy a ver aquí 200 noticias, pero veo la de mi pueblo, ¿no? Cada uno de vosotros veréis la de vuestro pueblo, ¿no? O la de el pueblo de vuestros padres, lo que sea. Entonces, por eso se genera mucho más contenido. Cada pieza de contenido se lee muchas menos veces, pero sí que es verdad que te ayuda a cubrir ese long tail de contenido que antes no estaba disponible. Entre otras cosas, pero bueno, ya os hablaré. Y ahora os quería contar una historia. Es un poco para también meter el dedo en la llaga, pero de una manera constructiva, ¿vale? Lo que voy a contar ahora sé que es un poco una exageración, pero lo hago aposta para que, digamos, abra un poco el debate, ¿no? Esto es una foto de una factoría de Ford en los años 20, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, Henry Ford fue el inventor de la cadena de montaje y revolucionó todo. Para empezar, porque el propio operario que montaba el coche era capaz de comprarse un coche de los que montaba, ¿no? Hasta entonces los montaban, pero los que los compraban eran la gente muy, muy rica, ¿no? Pues ahora se habla de la democratización de lo que sea, pues Henry Ford democratizó que cualquier persona se pudiese comprar un coche, ¿no? Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que fue una cosa buena, ¿no? Esto fue una foto de hace unos años, pues las factorías de Ford tienen esta pinta ahora. De nuevo, es un poco una exageración. No veis gente, ¿verdad? Son todos robots, inteligencia artificial, demás, sistemas de automatización. Pero lo que ha pasado en realidad es que los operarios se han movido, ¿no? Entonces ya no están poniendo la tuerca, pero están diseñando, planificando,
bueno, pues se enfocan en tareas que ayuden a las máquinas a hacer mejor el trabajo. Pero, digamos, todas las decisiones las siguen tomando los humanos. Lo único que les ha ayudado a hacer que los coches sean más baratos, más seguros, ¿no? Contaminen menos. De nuevo, yo creo que todo ventajas. Y yo no sé si hay alguien aquí que piense que tendríamos que volver a esto, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos relativamente contentos de que las cosas funcionen así ahora. Entonces, ya es donde... Esto es una foto más o menos de la misma época del New York Times, ¿vale? Y esta es, bueno, no sé, creo que es la misma redacción del mismo periódico, pero hace unos años. Bueno, ahora es donde la exageración llega, ¿no? Lo que yo digo es que en realidad la labor, el trabajo del periodista no ha cambiado demasiado. O por lo menos el periodista se ve así, ¿no? Yo a veces voy a alguna facultad de periodismo y cuando hablas con los estudiantes se ven más como estos que como estos, ¿no? Porque es una profesión junto con otras, doctores y demás, que está muy idealizada, ¿no? Es una vocación, ¿no? Entonces, ya os digo, sé que en las redacciones se usa inteligencia artificial, pero sí que es verdad que sigue habiendo una gran resistencia a su uso, ¿no? También provocada porque la industria está sufriendo muchos vaivenes, ¿no? En los últimos años. Pero esa resistencia que se va digamos, mitigando, como os he enseñado antes, de alguna manera sigue existiendo, porque se sigue viendo el hombre contra la máquina. Y yo creo que el ejemplo que he expuesto antes, el caso de uso, demuestra en realidad con un caso real, que el periodista usa la máquina para aumentar sus capacidades. Un periodista, ni todos los periodistas de España juntos podrían escribir tantas noticias de cobertura de elecciones como hace la máquina. Pero la máquina, sin el periodista, no hace nada, no hace absolutamente nada. Os he comentado antes sobre la IA general, ¿no? Todo esto son fantasías, es otra de mis predicciones. Son fantasías, exageraciones. Tenéis que pensar que el mundo de la tecnología se exagera mucho, también pues para crear mucho hype, ¿no? Y que se hable mucho de esto y al final te ayuda con el negocio. Nosotros también, ¿no? Pero estamos más en la parte de hacer cosas que de verdad funcionen más que de vender humo, ¿no? Entonces se exagera mucho y eso ha creado también muchos miedos, ¿no? Por esa propia exageración. Pero yo creo que para acabar, y me encantaría que me hicieseis preguntas, también por eso he puesto esta parte, yo creo que la clave aquí no es que haya máquinas o humanos, sino que trabajen juntos. Es imposible que el futuro, es absolutamente imposible que nadie se pueda imaginar un futuro en el que las máquinas no sean, digamos, no sean parte de nosotros mismos incluso, ¿no? Tener en cuenta que hay muchísimo, por cada humano en el mundo debe haber casi 10.000 procesadores, 10.000 minicomputadoras por cada humano. Y este ratio se está incrementando, digamos, está multiplicando por 2 cada 2 o 3 años. Por cada uno de nosotros hay muchísimas computadoras que nos están haciendo la vida, yo quiero pensar, también porque soy muy optimista, ¿no? Nos están haciendo la vida mejor. Eso no quiere decir que no haya riesgos, ¿no? Pero hay que intentar ver la tecnología como un compañero, ¿no? Alguien que te ayude a hacer el bien, conseguir tus objetivos de una manera mucho más rápida, eficaz y que yo creo que de alguna manera nos puede hacer ser mucho más felices, ¿eh? Y eso es todo. Me encantaría que me hicieseis preguntas y sin evitar nada, hacer las preguntas que queráis y entraré al trapo si queréis, no hay problema. Comentabas que solo lo hacéis con poblaciones de menos de 10.000 habitantes y que se podría hacer con más.
Sí. La pregunta es, una de las cosas que a mí me parece alucinante de la inteligencia artificial es el escasísimo coste marginal. O sea, para ti, como coste, sería prácticamente el mismo hacerlo para todas las poblaciones de Cataluña que para estas, ¿o no? Sí, sí. O sea, los costes de computación de este sistema para las elecciones por un año son menos de 900 euros. Podría estar generando todos los días de computación, ¿eh? Hay muchas otras cosas. Pero podría estar generando todos los días resultados de elecciones. Sí, es que es irrelevante. La máquina podría estar generando estos resultados de todas las poblaciones de todo el planeta constantemente. El coste de computación de lo que llamamos inferencia, que es la ejecución de modelos y del workflow, son bajísimos. Hay otros costes mucho más altos, pero efectivamente, os he comentado que hacemos 2 millones de noticias al mes, más o menos. Bueno, nuestros clientes hacen. No es una limitación de que hacer más sería muy costoso. Es simplemente que no porque puedas hacer contenido vas a hacer más. Tiene que tener sentido, ¿no? Pero vamos, no hay ninguna limitación a ese respecto. Hola. Hablabas antes hablando de los procesos, ¿no?, para la redacción de las noticias, y al final antes del testing, bueno, hablabas del estilo, la forma, la estructura. Entonces, hablo desde el desconocimiento, que seguro que esto tiene una solución muy fácil y yo no la sé. Una cosa que me preocupa es cómo consigues hacer noticias sin caer en una determinada uniformidad. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje o la estructura o el tono o la longitud de las frases, que a lo mejor es que ya no importa tanto la uniformidad, digo el estilo, sino que unos datos que sean más precisos o unas estadísticas más recientes, ¿no? Pero cómo, a no ser que el periodista luego corrija la propia noticia, que supongo que alguna supervisión hay, pero sí me parece que es un peligro porque se pierde ese estilo característico de cada persona, o la riqueza del lenguaje, o la longitud que cada uno le da a las frases, o el énfasis, y no sé de qué manera esto se salva con la inteligencia artificial. Vale, bueno, lo primero es que evidentemente si para las últimas municipales, creo que se hicieron 70.000 noticias en la noche electoral, ¿no? Evidentemente se parecen, no lo puedes evitar, ¿vale? Pero os voy a contar una historia. Cuando empezamos a trabajar con el Wall Street Journal, nos dieron todo su corpus de contenidos de lo que llamaban bueno, es como un update diario de los mercados financieros. Entonces nosotros cogimos ese dataset y extraíamos frases y las clusterizábamos, las juntábamos por, digamos, cogías todo el artículo, sacabas frases y todas esas frases que había sacado las pones en clústeres, ¿no? Es decir, pues aquí hablan sobre estos temas, aquí hablan sobre estos temas y demás. Y con eso, digamos, es el primer paso para luego poder hacer contenido. Era curiosísimo, había un gran porcentaje de las frases de cada clúster eran casi idénticas. Eso quiere decir que los humanos también, cuando escribimos mucho sobre el mismo tema, nos repetimos muchísimo. Fue increíble, ¿eh? Porque había frases que parecían copia y pega. Y yo le preguntaba a los editores y decía, no, aquí no hacemos copia y pega, que somos el Wall Street Journal. Y decían, ¿no? Pero en realidad, ellos no lo sabían, pero estaban repitiendo frases, ¿eh? Y luego otra cosa que fue curioso, que es que algunas de las frases que salían en las primeras versiones de las noticias decían, no, esto aquí no se admite. Y dijimos, pero si hay un clúster que esto lo habláis así o escribís así un montón de veces, ¿no? Entonces, eso les ayudó, esto fue curioso, fue algo más, les ayudó a mejorar su guía de estilo de escritura, porque detectaron que había ciertas frases o ciertas expresiones que se habían usado y que no se deberían usar. Bueno, en resumen, que si generas mucho contenido, tanto la máquina como los humanos, nos repetimos muchísimo. Es curioso. Y nosotros intentamos mitigar eso usando modelos tienes una especie de diccionario de frases y de sinónimos, pero también usas modelos
que te ayuden a crear variabilidad, ¿vale? Tú le dices, dame 50 versiones de esta frase. Te saca las 50, tú dices, vale, esta está bien, esta no, esta al ladito y demás. Y al final todo eso te ayuda a tener una especie de librería de frases que luego usas para los modelos que son mucho más estandarizadas y con más variabilidad, ¿eh? Pero bueno, es un problema que no se puede evitar, ¿eh? De las 2 millones de noticias mensuales que generáis, ¿qué porcentaje o qué proporción están basadas puramente en datos numéricos? Y si no es el 100%, en el caso de que si también generáis noticias a base de otras noticias o de topics en redes sociales, etcétera, ¿cómo evitáis la propagación de falsas noticias o de sesgos radicales? Vale. Bueno, primero decir que, como he explicado antes, nosotros somos un proveedor tecnológico, o sea, es el medio el que hace todo el proceso, pero bueno, evidentemente estamos muy familiarizados. Más del 95% de las noticias, o incluso más, se generan en base a datos. ¿Y qué datos? Pues los que los medios ya licencian. Pues feeds de datos financieros de Dow Jones, feeds de deportivos, de Sportradar o quien sea, feeds del tiempo, fuentes oficiales, usan muchas fuentes oficiales. Entonces, la gran mayoría vienen de eso. Sí que últimamente están haciendo reescritura de noticias. Principalmente dos cosas que hacen. Bueno, tres cosas. Una es, pues, ellos tienen un feed de una agencia y que hacen muchos medios. Tienen gente reescribiendo un poco el feed de la agencia para que no les haga daño en el SEO, sobre todo, ¿no? Que no sea contenido duplicado. Pues eso lo han automatizado. Entonces, cogen el feed de la agencia, lo reescriben un poco y se publica. Otro es cuando ellos lo que hacen es, por ejemplo, hay un medio que lo que hace es los audios cuando hacen entrevistas o hay una rueda de prensa, los audios con la plataforma los transcriben a texto y generan un resumen para, ya sea, normalmente no, pero se podría autopublicar, pero normalmente para que le llegue a los periodistas ya algo más trabajado y no tengan que escucharse todo y demás, ¿vale? Y lo tercero que hacen mucho es contenido que ya escriben ellos o que escribe la máquina, pero contenido propio, reescribirlo para las redes sociales. Esto es muy común. Entonces tú ya tienes tus noticias, te creas una versión para redes sociales automáticamente, para todas las que tengas, y luego publicas, ¿vale? Es un poco lo que se hace. Pero la mayoría del contenido viene de datos licenciados. Si no, es más complicado. O sea, eso de coger noticias de un medio, reescribirlas y ponerse otro, que ya se hace, no digo con inteligencia artificial, sino que se hace, eso es complicado. Pero hay casos, por ejemplo, del Banco Central de China o de Rusia, ¿no? Pues lo que hacen es, se descargan el contenido automáticamente, te lo traduce, te hace un resumen, te pone siempre lo del contenido original y se lo envía al periodista para decir, oye, el Banco Central de Rusia acaba de subir los tipos de interés. Mira, tal. Teniendo el texto origen, ellos podrían validarlo también, ¿vale? Eso es otro caso de uso súper interesante. Como veis, son mucho de herramientas para el periodista también, ¿vale? Pero a escala. Hola, ¿qué tal? Mira, tiene que ver esto que te voy a preguntar si se podría hacer, ¿no? Tiene que ver con los datos. Y bueno, y si te parece buena idea, recuerda que alguien aquí te la dijo, ¿no? Y me pones como partner. Hay una cuestión a la hora de producir audiovisual, ¿no? A la hora de producir cine o televisión, estamos muy pendientes también de las subvenciones, de las ayudas, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si existiría, como partner tecnológico y el análisis de datos, el suministrar a una IA las subvenciones, por ejemplo, la subvención del ICA, ahora salió el Ayuntamiento de Madrid, o sale otra subvención de tal, y que te dé un proyecto que cumpla con los requisitos, o tú, al introducirle tu proyecto, la IA te devuelva si está adecuada a una subvención, si no está adecuada, si le faltaría un dato, si no le faltaría un dato, o si sería mejor producirla con la ayuda de Navarra en vez de la de Andalucía, o bueno, algo así. Vale, Gracias. eso ya se hace. Con mayor o menor éxito, pero ya se hace. Pero os voy a contar
la principal industria, negocio, narrativa no son los medios, son las empresas farmacéuticas. ¿Por qué lo cuento? Porque lo que hacemos, ellos hacen estudios clínicos, pues una nueva vacuna, lo que sea, ¿no? Que dura muchos años. Y al final el resultado de eso está estandarizado, que son datasets, bases de datos de los resultados, ¿no? Cuando acaba el estudio tienen que generar una documentación, enviarla al regulador y que se la aprueben. Pues nosotros, la mayor parte de nuestro negocio es generar en base a datos esa documentación para enviar al regulador, ¿vale? Estamos consiguiendo acelerar el proceso de aprobación entre 6 meses y 1 año de la mayoría de estudios. Eso es un impacto grandísimo, ¿no? Entonces, un caso de uso no es exactamente igual, pero muy parecido. ¿Por qué? Porque hay mucha regulación por encima, hay mucha documentación adicional y luego tienes datos, pues lo que serían las licitaciones, ¿no? Entonces, el sistema no toma conclusiones en base a su propio criterio, sino en base a los criterios que se le dan, en base a los datos, a las reglas de cálculo y demás, ¿no? Pero sí, eso es algo que de hecho, hace yo creo 3 meses... Yo lo he visto... Sí, yo lo he visto en una empresa que hace eso, pero para el tema de licitaciones de temas ¿cómo era? Es que no me sale. De temas lúdicos, de organizar eventos, de organizar algo para niños, de tal. Y lo hace en todo el territorio nacional y usa un montón de inteligencia artificial. Porque hay una cosa curiosa que yo no sabía, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que muchas licitaciones o se quedan desiertas o solo hay una empresa que aplica. Entonces, esas son oportunidades de negocio para poder aplicar y ganar esas licitaciones. O sea que sí, eso... Nosotros no estamos metidos en eso porque ya son demasiados melones, como decimos, pero de primera mano lo conozco que se hace. Sí. Nada más. Pues nada, un placer, gracias, ¿eh?